y desear grandemente que el día de hoy sea un día de grande bendición. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra, y pues estamos en esa tónica de siempre ser instrumentos en las manos del Señor. Así que su corazón dispuesto, su mente abierta para la palabra en esta mañana. Como hemos visto, estamos más que nunca en este momento y en este tiempo prestando mucho oído a las cosas que están sucediendo, a las cosas que están pasando. Es bueno ser unos buenos oyentes de las muchas cosas para así reflexionar, meditar y analizar las muchas cosas que Dios quiere que nosotros analicemos. Hay un verso en la palabra en el libro de Hebreos, el capítulo 1, el verso 1, y es una de las admoniciones, por decirlo así, y noticias que nos da el apóstol Pablo desde su tiempo. Y él le dice que Dios ha hablado muchas veces. Dios ha hablado de muchas maneras en el tiempo pasado a nuestros padres y a los profetas. Les habló de muchas formas, de muchas maneras y en diferente tiempo. Había ocasiones que silenciaba su voz por años y volvía, no porque Dios no estuviera haciendo nada en ese tiempo, sino porque era un tiempo en que se estaba desarrollando, cumpliéndose la palabra que ya había dicho. Pero en estos últimos tiempos, Dios nos ha hablado y nos está hablando por Yahshua. Y esta es la parte importante que yo quiero que hoy nosotros entendamos. Porque nuestro Dios es un Dios real, cantábamos ahora. Con mucha facilidad, si no tenemos claro esto, estamos en un gran peligro. El pueblo de Israel, si bien es cierto, oían a Dios a través de los líderes, o escuchaban la voz de los líderes, pero el pensamiento y el concepto de que viene de parte de Dios, lo que nos está diciendo, no dejaba de ser más que un concepto, una idea, pero no una realidad. Porque ellos personalmente, el pueblo de Israel llegó a un estatus en que como que oraban a un Dios abstracto, a un Dios imaginario, a un Dios efímero. A ese punto llegó. En el tiempo presente escuché una anécdota, por decirlo así. Y es que hay un periodista que está mirando cómo los judíos van al muro de las lamentaciones para orar. Y él ve a una persona como muy entregada a la oración frente a ese muro. Cuando termina de orar y sale, él lo entrevista y le dice, lo vi que estaba muy entregado en su oración. Dígame una cosa, ¿cómo se siente? Y el judío le dijo, como orando a una pared. Eso tiene un trasfondo muy grande de lo que se quiere decir.
Porque muchos creyentes oran como un vacío, oran como al aire, como a un Dios que es costumbre orar, pero no un Dios que lo sienten, no un Dios que lo palpan en su espíritu, no un Dios real para su vida. Y eso tiene un gran peligro. Porque el pueblo de Israel cayó en la adoración de Moloch y su servicio a Astarte por causa de la no realidad de Dios en su vida. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, usted no solamente debe de saber que tiene un padre, sino que usted debe de estar consciente que Dios es su padre. No solamente tiene la costumbre de orar, sino que usted debe de saber qué es orar. Porque supone una cosa. Nosotros hoy tenemos una comunicación tecnológica con las personas que están a larga distancia. Supongo que mi hijo en esta mañana necesita de mí. Entonces él toma el teléfono, marca para acá y dice un poco de cosas, pero él no escuchó respuesta. Nada. Alguien le pregunta, ¿habló con su papá? Sí, yo le escribí un mensaje, pero no sé. Le llamé, pero no contestó. Pero pues yo pienso que de pronto él lea el mensaje o yo pienso que él me escuchó. Una idea así, ¿tú crees que eso es comunicación entre un hijo y un padre? Muchos creyentes dicen, yo pienso que a lo mejor Dios me escuchó porque él oye todo, ¿no? Pero te respondió, bueno, yo espero que de pronto me responda. Pero luego no sentiste que él te estaba oyendo. Pues la verdad que no, porque pues nosotros oramos ahí en un rincón y no más. Esa gente que no tiene la realidad de Dios en su vida, que no pueden sentir a Dios en su vida cuando oran. Yo no sé si tú puedes entenderlo, lo que te estoy diciendo. Pero es que yo no puedo referirme ni siquiera a mi esposa pensando, yo creo que ella está por ahí en algún cuarto que no la veo, pero ella está por ahí. Yo digo, María, por favor, tal cosa, esto y lo otro. Pero yo no escuché respuesta, ni la vi, ni lo dije de tal manera, no la sentí, nada. Y me quedo esperando aquí que haya una respuesta cuando yo ni siquiera la sentí ni la vi. Eso no es comunicación. No sé si le estoy diciendo esto como para que lo capte lo que le quiero decir. Es que usted no puede ir en oración de esa manera. Lo que Pablo está diciendo es, Dios hoy nos habla por Yahshua. Y si Dios no te habla, hay un problema. Si tú no oyes a Dios, hay un problema. ¿Cuál problema? Que mañana o pasado, el piso de tu fe y de tu constancia se vea movido. Ayer escuchábamos un programa en la televisión en la que le expresaba un maestro de religión, una maestra de religión, a una cantidad de niños. Escuchen lo que les decía. Voy a tratar de narrarse, porque por eso el tema de hoy es oír. Ella le dijo estas palabras. Nuestros primeros padres, que son el pueblo de Israel, fue esclavizado en Egipto. Y ellos le servían a un tal Yahvé. Pero ese tal Yahvé al que ellos le sacrificaban, lloraban, nunca los oyó. Dejó que cayeran en esclavitud, que los mataran, que los maltrataran. Y así se quedó por largo tiempo. Porque ese Dios Yahvé no los escuchó.
Y luego vino una hambre fatal que empezaron a morir porque ese Dios Yahvé no los atendió. Los dejó morir del hambre. Y los persiguieron y no hicieron nada. Entonces ellos necesitaron cambiar de Dios a un Dios que les respondiera, a un Dios que estuviera presente, un Dios que se hiciera notable, un Dios que los poseyera en el momento de la reunión. Y un niño le pregunta, ¿y quién es ese Dios? Dice, Satanás. ¿Sabe usted que en las reuniones de los templos satánicos, cuando la gente se reúne, es poseída por el espíritu de Satanás? Pues se supone que si se reúne el pueblo de Dios, los hijos de Dios, a adorar a Dios, tienen que ser poseídos por el espíritu de Dios. Entonces, si usted se reúne y usted no siente la posesión de Dios en su vida, la realidad de Dios, usted está en peligro de caer en apostasía y adorar a Satanás. Esa es la apostasía. Entonces, la Escritura dice con mucha claridad, en estos postreros tiempos, Él nos ha hablado por Yahshua. Así que como hijos de Dios debemos concientizarnos que un padre habla a sus hijos y los hijos hablan y oyen a su padre. Eso es lo que es un padre real. Eso es lo que es un Dios real. Por lo tanto, está usted consciente y puede decirle a alguien, mi Padre Dios me habla. Puede decirle a la persona, yo he escuchado su voz. Cuando yo le hablo, él me escucha. ¿Está usted consciente de eso? Porque de no ser así, tu firmeza tambaleará en las dificultades de la vida. Él nos habla de muchas maneras. Eso es lo que dice la palabra. O sea que él usa muchos medios. Yo hablo a mis hijos por los medios que tenemos de momento. Teléfono, por Telegram, por una llamada video, por Zoom, por escrito, por texto, de varias maneras yo me comunico con ellos y hablamos. Ellos me hablan, yo les hablo. Él me habla y yo le hablo. Y el Señor en una ocasión dijo, si vosotros siendo malos padres hacéis esto, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Quiere decir que si tenemos comunicación con nuestros hijos y nuestros hijos tienen comunicación con nosotros, se supone que usted tiene comunicación con Papá Dios y Papá Dios tiene comunicación contigo. De una manera real. Si no tiene esa realidad en su vida, tu fe está tambaleando en un momento de dificultad. Así que es igual. Puedes en esta mañana, tú que me estás oyendo, enumerar y decir, sí, Dios me ha hablado de tal y de tal y de tal manera. Es más, lo hizo tal día y tal día. ¿Puede usted decir eso? Si no puede decir eso, hay un problema. Y se está abocando al precipicio de un gran peligro en la apostasía. En el pasado nosotros tenemos testimonio en la palabra de a quienes habló Adonai. Yo pronuncio la palabra Adonai porque estoy diciendo algo más que mi Señor. Estoy mencionando mi Dios, mi autor, mi redentor, mi criador, el que tomó control de mi vida, el que hace en mí lo que él quiere. La palabra Adonai encierra todo eso.
¿Puede usted decir eso? Hoy Adonai sigue hablando. ¿Ha oído usted la voz de Adonai en su vida? Si la has oído, sabes que eres su hijo y que él es su padre. Lo importante en si él te ha hablado es esto. ¿Le has prestado atención a lo que él te ha dicho? Porque Dios muchas veces habló a Israel, pero no le prestaron atención. Por eso él decía, si oyeres hoy mi voz, si oyeres atentamente. Nuestro gran tema, Shema Israel. ¿O has pasado por alto la voz de Dios cuando Dios te ha hablado? Eso depende de cada uno de nosotros. Seguir la voz, obedecer la voz o descuidarse y pasarla por alto. Una cosa es que Dios te hable a ti para tu propia vida, para tu propio caminar con Él. Porque Dios siempre te habla para consolarte, para animarte o para exhortarte. Esas son las tres áreas en las cuales Dios nos habla. Otra cosa es que Dios nos hable para decirle algo a alguien. Aunque la mayor parte de estas secciones que Dios nos habla para que nosotros oremos o nos cuidemos de alguien. Por eso es importante tener esa relación con el Señor. Hay que prestar oído a cada detalle de las instrucciones que Dios nos da. Porque Dios generalmente te está hablando a diario de muchas maneras. ¿Qué es lo que sucede? Que si el creyente no está con sus ojos abiertos, no ha sido iluminado, su espíritu, no ha sido enseñado y instruido en buena palabra, o ha dejado pasar por alto la palabra y nunca la ha oído, sino que la ha escuchado. Entonces esa persona no sabe cuando Dios le habla. Hay otros que Dios les habla y tiran eso a la basura. Entonces, si una persona habla dos veces y la persona no obedece, sino que deja eso a un lado, entonces no le habla más y lo deja para que ande en su camino. Por eso es que vienen muchas dificultades. La atención que usted le preste a la voz de Dios será lo que marque un cambio en tu vida. Y ahí depende. Porque de esto depende que se manifiesten o no las promesas y las bendiciones de Dios cuando hay una persona, cuando hay una familia, cuando hay un pueblo que oye la voz de Dios. Por eso siempre a Israel se le dijo con claridad, si oyeres y obedecieres. A veces
Encontramos personas que nos dicen, yo sí quisiera oír la voz de Dios. Pero Dios te está hablando. Le ha estado hablando. Pero no es la manera que la persona quiere que Dios le hable. Dios habla de muchas maneras y de muchas formas. Y a veces deja de hablar a alguien cuando éste no le presta atención a la voz de Dios. Es mi oración que hoy usted decida seguir las instrucciones de Dios, desatando así sobre su vida todas las bendiciones por causa de su atención y de su obediencia a lo que escucha de Dios. Porque algunos Dios les habla, pero se pasan por encima de su palabra. ¿En qué Dios le habló a un hombre? Y le dijo, ve y haz tal cosa en tal lugar. Y esa persona dijo, ¿para qué voy a ir yo a decirle eso si después él no lo hace? Entonces, se fue para otro sitio que él quería ir. Y cuando iba en el camino hacia aquel sitio se levantó una tremenda problema en el camino, una gran tempestad a punto de zozobrar y puso en peligro la vida de otros. Porque sencillamente oyó a Dios, pero no obedeció. Y es lo que yo quiero que usted entienda, que cuando Dios nos habla hay que obedecer. Si tú no obedeces, en el camino se pueden presentar tremendas tormentas que lo van a mandar al piso y posiblemente va a caer en un estado de apostasía, que no va a querer saber ni de Dios, ni de la Biblia, ni de nada más. Sencillamente, no porque le pasó el problema, sino porque su desobediencia lo puso en ese lugar. Que no tuvo una realidad con Dios, está el peligro de caer en apostasía. Hay que ser sensible de corazón para obedecer la voz de Dios. Cuando vienen dificultades, algunos se preguntan, ¿por qué me pasa esto? Cuando debiera de decir, ¿dónde dejé yo la voz de Dios? ¿Dónde desobedecí a Dios? ¿Dónde me aparté del camino? Como hijos de Dios debemos saber que Dios siempre nos está hablando y de muchas maneras. Pero hay que ser sensible. Ser sensible. Yo tendría muchas cosas que comentarte y decirte cómo al obedecer instantáneamente la voz de Dios, fui librado de grandes peligros instantáneos. Así que solo hay que prestar atención a la forma como Dios te habla. Y en la medida que lo haces, se vas tornando más sensible a la voz de Dios. A medida que usted obedece, eres más sensible. Y Dios más trata contigo. Cada vez más y más, hasta que establece una relación de amistad profunda con Dios. Tu oración debería de ser siempre, Señor, hazme más sensible a tu voz. Hazme discernir tu voz. Y cuando Él te hable, no seas rebelde. Obedece la voz de Dios. Porque eres hijo de Dios. Tú no puedes estar viviendo esta vida y esperar
oír a Dios cuando te mueras, te vayas para el cielo. Tú no puedes estar esperando sentir a Dios y regocijarse de verlo cuando te mueras y te vayas para el cielo. Es una esperanza muy vaga. Tú tienes que sentir a Dios en tu vida ahora y ya. Ahora mismo. Esa es la parte importante que hará que tu vida se mantenga firme en la relación con Dios, en la estabilidad con Dios, y que esté guardado de la avalancha de apostasía que tenemos hoy en día. Pídele a Dios que te hable si quieres viajar, si quieres buscar la aprobación de Dios. Observe dónde vas a ir, dónde te vas a mover. Busque siempre la voluntad de Dios. No trate de ir a un lugar donde no está Dios. En ignorancia nosotros caminamos en ignorancia. Pero hemos venido a esta palabra y nos está dando luz cada día y perfección en nuestros sentidos y en nuestra conciencia. Por ejemplo, quizá no lo sabías tú y quizá yo apenas hoy se lo comento. Pero una de las razones que muestra la Escritura, tal vez algunos no han ahondado en eso, es que cuando Moisés descendió del monte, encontró que el pueblo había levantado un ídolo a Moloch, que era el becerro de oro. Este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto, decía, porque lo veían tan gente. Y habían tres cosas con las cuales ofrendaban a Moloch físicamente el pueblo. Una de ellas era celebrar una gran comilona en nombre del dios Moloch. La segunda era celebrar unas danzas o bailes. Y la tercera era tener una orgía sexual. Con eso adoraban al dios Moloch. ¿Tú crees que ese sistema y esa forma se terminó? No. Se le cambiaron los nombres, así como a Inanna. Después se le llamó Astarte. Después a Soret. Luego Semiramis. Luego a Afrodita. Y finalmente en América se le llamó la Virgen María. Es la misma señora a la que constituyeron madre de los vivientes, madre de los dioses y reina del cielo. Los nombres se le cambiaron. Igual son las adoraciones a Moloch. Entonces, ¿qué se hacía en adoración a Moloch? Un festejo al que se le llamaba carne para Baal, carnival. En nuestro idioma es carnaval. Comida, baile, danzas, todo eso. ¿Y qué pueblo nuestro no celebra carnavales al dios Baal, uno de los ángeles caídos? Y como cristianos, muchas veces nos gustaba en gran manera ir y meternos entre las danzas de los carnavales a comer y a ver las danzas y todo eso y a regocijarnos. En una danza al dios Moloch, metidos los cristianos. Por ignorancia sí, pero a partir de hoy no. El pueblo de Israel le ofrecía a Moloch los niños.
el sacrificio. Se los entregaban. Es cierto que después de algún tiempo las leyes cambiaron y en ciertos países impidieron que los niños se mataran, pero no que se les ofreciera. Entonces se dedicó en el mundo un mes completo y quizá un día propicio, que es el mes de octubre, ¿no? Y se celebró la gran fiesta de Halloween, donde los niños son dedicados a Satanás, a Moloch. ¿Y cuánta cantidad de creyentes no ofrecen sus niños al dios Satanás, Moloch, ese día, sacándolos? Es un ofrecimiento al diablo. Y yo digo a veces, Dios mío, si Dios ha guardado la mente de nuestros niños, es que su misericordia ha sido inmensa, porque ¿cuántos años le presentamos los niños a Satanás diciéndole, estos son tus hijos? ¿Verdad que la misericordia de Dios ha sido inmensa? Dios ha cuidado de nuestras vidas de una manera sobrenatural, pero tenemos que ahora nosotros, al saber las cosas, vivir en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Empezar a caminar en rectitud y a caminar en obediencia. Para el servicio a Moloch, los sacerdotes se ponían una máscara para danzar y cantarle a Moloch. El tiempo pasó y cambiaron la máscara por una calabaza. No hay una iglesia en este país que para el tiempo de la dedicación a Moloch no pongan cientos de calabazas frente al templo o iglesia donde están, como un reconocimiento y recordatorio que son sacerdotes de Satanás. No hay una iglesia en este país que no lo haga. Solamente las iglesias pequeñitas que tienen pastores todavía sanos, aunque equivocados, aunque engañados, aunque no conozcan la realidad del pacto, pero por lo menos no han caído en semejante adoración a Satanás. Amados, lo que yo quiero decirles es que Dios te está hablando hoy. Y debemos prestar atención a lo que Dios nos dice. Si intento hacer un viaje y se me lo frustra, y intento la segunda vez y Dios me lo frustra, si Dios me habló 2 veces, ya párela. Señor, te doy gracias y me someto. Pero hay quien no hace eso. Hay quien insiste hasta que se va. Y muchas veces las personas, cuando hacen eso obstinadamente, caen en apostasía, viviendo una vida de mundanalidad, y su corazón se endurece y se ven apartados de Dios, lejos de Dios, sencillamente porque perdieron el camino, porque se hicieron sordos a la voz de Dios. Pero por eso digo yo, cuando usted ore, dile al Señor que le dé sabiduría, discernimiento y sensibilidad para oír la voz de Dios en su vida. Porque después de que viene el caso, ¿a quién voy a culpar? Generalmente se culpa a alguien, pero el único culpable es el desobediente. Cuando usted lee la palabra, usted no está leyendo una novela, un libro de historia, ni un libro de cocina. Usted tiene que saber que usted se va a encontrar en muchos pasajes directamente con la voz de Dios para tu vida. Y si no entiende eso, mejor es que no lea la palabra. Porque Dios nos habla por su palabra. Dios está dejando ir por su palabra. ¿Por qué creen ustedes que una de las guerras que se está ahora librando en el mundo entero
es eliminar, desprestigiar, aborrecer y quitar de los ojos, de la mente y de las estanterías de las librerías la Biblia. Porque solo a través de ella Dios habla a tanta gente. Si quitan eso, han hecho un gran estrago en muchas personas. Cada vez que usted oye una enseñanza de la palabra, Dios está dejando oír a través de la enseñanza. Usted no puede salir diciendo, es que así dijo el pastor, así dijo el líder enseña así. No, esto no es enseñanza ni del apóstol, ni del pastor, ni del líder. Y si usted cree que viene a escuchar el líder, el pastor o el apóstol, porque es la palabra de él, usted está perdiendo su tiempo. Era mejor que se fuera ahorita para la playa, darse un buen baño. Porque usted no necesita mi palabra, ni la del pastor, ni la del líder. Usted necesita la palabra de Dios. Que Dios hable a tu vida. Eso es lo que tú necesitas. Entonces, tenemos que ubicarnos, posesionarnos en el lugar que Dios quiere que estemos para que así podamos prestar oído a la voz de Dios. Dios se deja oír por la enseñanza de su palabra. A veces vienen palabras proféticas y Dios se está dejando oír. No estamos hablando de esos adivinos posesionados de espíritus de error y de engaño en las iglesias. El Señor me dijo, el Señor me mostró, haga así, haga así. Dios me dijo que venda su casa y traiga el dinero para acá, que venda el carro y traiga el dinero para acá, que se junte a vivir con fulano. Todo eso es lo que son posesión demoníaca y está en las iglesias de hoy en día. ¿Cuántas veces nosotros leímos la palabra y no la entendimos porque nos faltaba conocimiento, sabiduría, entendimiento de Dios? Pero hoy se nos abrieron los ojos del entendimiento y hay que abrir nuestro corazón a entender la palabra. Es cierto que Pablo lo dijo en el principio. Ya Yahshua lo había manifestado y lo dejó como un estándar. Pablo dijo en los postreros tiempos. Habrán en los púlpitos doctrinas de demonios. Habrán demonios enseñando. Nosotros nunca pusimos eso en claridad. ¿Cómo es posible que en el púlpito el pastor sea un diablo, un demonio? Eso no lo creímos nunca. No lo imaginamos. Los sacerdotes del pueblo de Israel que ofrecían los sacrificios a Yahvé, los sumos sacerdotes que tenían el derecho de leer la Torá. Yahshua les dijo un día, ustedes no me entienden porque ustedes son hijos de Satanás. Yahshua se lo dijo. ¿Acaso Yahshua estaba mintiendo? No, él los identificó. Ustedes son hijos de Satanás. ¿Cómo es posible que los sumos sacerdotes de Israel que hacían los sacrificios a Dios y recogían el dinero y hacerlo del templo y dirigían al pueblo, eran los hijos de Satanás? ¿Para dónde iba el pueblo entonces? Hoy tenemos muchos líderes en los púlpitos que tienen dos objetivos: la manipulación de la gente y el dominio de su cartera. ¿Son hijos de Dios? No. ¿Son ministros de Dios? No. Son sacerdotes de Satanás. Pastor, ¿con qué autoridad usted dice? Porque el mismo Yahshua lo dijo. Antes que venga el fin del tiempo, se recogerá la cizaña en manojos, en montones. Y hay sacerdotes de Satanás enviados para recoger la cizaña en manojos. Cada congregación de ese punto de vista
son manojos de cizaña. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tengamos nosotros aquí en Centroamérica una de las templos que tienen miles de asistentes, en los que los padres y las madres le llevaban niñas de 8 y 7 años al pastor para que el pastor las violara? Y lo decían que era haciendo un sacrificio a Dios, sacrificándole sus hijos. Hoy lo tienen encarcelado en California. Es verdad, por tantas inmundicias. Pero todavía usted encuentra en la iglesia a gente reuniéndose y clamando que su pastor es inocente y que lo que hacía, lo hacía en sacrificio a Dios. ¿Usted cree que esa gente, ese hombre es un hijo de Dios? Es un hijo del diablo. ¿Y usted cree que esa gente que hacía eso son hijos de Dios? No, son seguidores de Satanás. Y así hay cientos de miles de iglesias en el mundo. Abran los ojos a aquellos que dicen, ay, yo quiero ir a una iglesia que es grande, que tiene mármol, que tiene oro y que el pastor tiene como 20 títulos. Y lo lindo que su corazón es de Dios, su corazón es de Satanás. Y quiero hablar con mucha franqueza. Usted tiene que saber a quién está oyendo, porque el Dios del cielo te habla a ti, tú tienes que oírlo. Y en tu oración, Él te convence que es su Dios. Tú no estarás solo nunca. Bien es cierto que tenemos que pensar que por cuanto somos creyentes, no estamos viviendo en un mundo que la fe es impermeable a las situaciones difíciles. No. Muchos hombres de Dios cayeron en la cárcel. Se los comieron los leones. Fueron aserrados, fueron crucificados, fueron asados en parrilla, fueron fritos en aceite. Eran hijos de Dios. Y que la fe no es en sí un impermeable para las circunstancias y situaciones que puedan venir. Tenemos que ser claros en eso. Porque si usted no está claro en eso, usted puede fallar tu fe en el momento oportuno, cuando las cosas vengan. Y estamos en el tiempo final. También es cierto que tenemos que entender que por nuestra debilidad y nuestra flaqueza, amamos a Dios, pero hay ocasiones en que cometemos errores, nos equivocamos. Y cuando hacemos eso, pues le abrimos una brecha al mal y podemos ser afectados. Así que la mayoría de los problemas del ser humano es por no tener conocimiento y muchas veces por acciones en ignorancia. Lo mejor que podemos enseñar a nuestros hijos es el deseo de aprender de Dios. Mientras más conocimiento y más obedezcamos, más vamos a disfrutar los beneficios de Dios. Si usted mira a través de la escritura tal como lo señala el verso que leímos, Abraham, el amigo de Dios, se fue a Egipto. ¿Por qué? Porque vino un hambre sobre la tierra. ¿Por qué Isaac viajó a Egipto? Porque vino un hambre sobre la tierra. ¿Por qué fue a parar Jacob y su familia a Egipto? Porque vino un hambre sobre la tierra. ¿Por qué Noemí fue a parar a Moab? Porque vino una crisis y una hambruna sobre la tierra. En los días de David vino un hambre sobre Israel. En los tiempos de Eliseo vino un hambre sobre Israel. Amados, pero Dios estaba con ellos. Dios cuidó de ellos. Ellos tenían relación con Dios, unidad con Dios y mantuvieron su fe y su fidelidad. Como iglesia tenemos fe. Creemos en las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Creemos que Él tiene una palabra que lo tiene todo. Pero las cosas de Dios no llegan de la nada. Llegan como producto de su promesa y producto de nuestra obediencia por nuestra parte. Así que hay que esforzarse a escudriñar la palabra y estar atento a ella cuando nos llega. Dios dijo eso.
si prestares atención, si oyeres atentamente, eso significa enfocarse bien en lo que usted oye de Dios, venir a la iglesia, estar en las reuniones, no deje de congregarse, dice la palabra. Para tener buenos resultados hay que obedecer y esforzarse por creer. Cuando usted vive en la obediencia verdadera de Dios, usted va a darle gracias a Dios por muchas cosas. Todavía en el día de hoy prendemos el televisor acá. Están sacando muertos de los escombros. Casas que todavía tienen más de 1,5 metros de agua inundada. Barriadas que quedaron destruidas totalmente. Donde vivíamos anteriormente a 15 minutos de acá, casas destruidas. Nos llamaron ayer, familias que no pueden salir de su casa porque están totalmente anegadas, sin luz, todo destruido. Y cuando uno empieza a mirar todo eso, yo me bebí las lágrimas. Yo dije, Señor, gracias, porque cuando me paré frente a esa ventana, yo dije, Señor, tú eres soberano sobre todas las cosas, y tú cabalgas sobre la tempestad y te mueves en las nubes y manejas los vientos. Señor, aquí te adoramos y aquí reclamamos tu presencia. Y nada sucedió a nosotros estando rodeados de destrucción. Dios está presente y es una realidad para nuestras vidas, y lo tiene que ser para usted todos los días de su vida. Una realidad. Si nos quitaran la Biblia, que es el plan de hacerlo, quitaron la Biblia, pero tenemos a Dios. Nos quitaron el templo, pero tenemos a Dios. Quizá mañana o pasado no tenemos el internet con esta libertad, pero ustedes tienen a Dios. Y aún se pueden reunir de a 5, de a 6 en cada casa, ser visitados y allí traer la gloria de Dios sobre sus vidas. Porque ese tiempo va a venir. Y yo recibo que su fe no falte. Así que en las bendiciones de Dios tenemos responsabilidades. Tenemos que entender que para que la bendición de Dios se manifieste y poder recibir sus beneficios, tenemos que tener un corazón correcto. Todas las promesas están disponibles en la palabra. Hoy están disponibles para todo aquel que tiene un corazón correcto. Ya en Lucas 4, Yahshua estaba tratando con el pueblo. Y la Biblia dice que muchos le recibieron y otros no. Entonces él comenta, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre sobre la tierra. Pero a ninguna familia fue enviado Elías, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Elías no llegó a esta mujer por casualidad. Esta mujer tenía una conexión con Dios que hizo que ella tuviera un encuentro con el varón de Dios, con la palabra enviada de Dios, y el resultado que ella tuvo fue grande. La viuda de Sarepta fue obediente a las instrucciones del profeta y por eso recibió la confirmación de la palabra. Los que reciben la obediencia de la palabra son aquellos que tienen una actitud de desobediencia. No, los que tienen una actitud de obediencia a Dios. No podemos tener en nuestro corazón la idea, voy a escuchar, si me parece bien, si no, pues yo lo dejo. No, para mí los sermones son como el que come pescado. Me como la pulpa y dejo la espina. La actitud de muchos creyentes es eso, no todo lo que diga yo me lo voy a tragar. Esa clase de cristianos son las que señaló el apóstol Pablo y dijo, muchos tienen comezón de oír y se oirán maestros conforme a sus concupiscencias. Hay que prestar oído para escuchar cada detalle y cada instrucción de Dios.
porque de esto depende que se manifiesten o no las bendiciones de Dios en nuestra vida. La viuda tuvo que escuchar cada detalle de la palabra que le dio el profeta y seguir cada detalle conforme se la dio. La harina no escaseará, el aceite no disminuirá. Una de las tareas apostólicas es dar instrucción o principios por los cuales usted puede desatar las promesas de Dios sobre sus vidas en los momentos de dificultad. Quienes no tienen estas instrucciones pasarán dificultades porque tienen ignorancia de los propósitos de Dios para su vida. Tiene que saber a quién oye. Usted no puede estar ahorita diciendo, ay, pastor, termine rápido, porque es que cuando termine usted ya va a empezar el mensaje del rabino tal y yo tengo que oírlo. O del maestro tal y tengo que oírlo. Mire, si está más interesado en el rabino y en el pastor tal y en la religión tal, no se moleste venir a escucharnos en este programa. Quédate allá con ellos. Sigue escuchando tu rabino que te habla ley. Sigue escuchando allá el sistema. Pero yo te invito a que escuche la voz de Dios y que eso te baste. Que eso te sea suficiente. Que eso te lleve. Que tú puedas decir, estoy completo en él. Ay, hermano, mira, escuche tal programa porque yo estoy completo. Ay, hermano, ¿sabes lo lindo que habla él? Yo estoy completo. Sí, pero es que es un judío el que habla. Me importa quién hable. Yo estoy completo en Yahshua. Ahora, si no te sientes completo, hazlo. Pero una vez que usted se ponga en armonía con Dios frente a las circunstancias adversas, también debe estar alerta a la palabra que le va a ser dada para obedecer. Y así va a salir victorioso, sostenido por el tiempo que sea necesario de parte de Dios. Tenemos que entender que en Dios hay instrucciones específicas para nuestra vida, para que la palabra se haga manifiesta, para que veamos el lugar en que hemos sido colocados y que así no traspasemos la línea de protección, no nos salgamos de la línea del pacto. Yo he dicho, del gosén de Dios. Si lee los proverbios, usted encontrará mucha instrucción social, moral y económica sobre su vida. Si sigue la línea de la palabra, evitarás muchos dolores de cabeza. Pero hay que oírla y prestar atención. Amados, la Biblia no es un libro cualquiera. Ni nuestras enseñanzas son de entretenimiento. Queremos que Dios hable a tu vida y deseamos que tú escuches. Oro a Dios que el tiempo que se viene, que no es tan fácil, nada te tambalee, nada te conmueve. Permanezca firme en fidelidad y lealtad a Dios. Los declaro firmes y fieles en esta gracia, bendecidos en la gloria del Señor.